Bienvenidos a su programa Aquí Entre Nos. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el pastor, el doctor Armando Alducin. Bienvenido, pastor. Gracias, Rebeca. Aquí estamos ya listos con la espada desenvainada. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca de la próxima invasión de Israel, la próxima guerra de Israel. Todo esto, si no me equivoco, está basado en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, por si quiere ir abriendo su Biblia. Y, pastor, para que sepan las personas, el documento va a estar disponible, como dice ahí, descarga gratis en las notas por el WhatsApp, lo pueden descargar. Pero nos puede empezar a hablar un poquito acerca de este capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel y lo que nos muestra para el futuro. Claro. Bueno, recordamos que la Biblia contiene el 30% de su contenido es profético. Y todas las profecías de la Biblia se tienen que cumplir. Se han cumplido las profecías antiguas y se van a cumplir las que se están llevando y desarrollando a cabo actualmente, y también las que están escogidas soberanamente por Dios para el final de los tiempos. Sabemos que la Biblia es un libro completamente cerrado, donde ya no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Y que también el Espíritu Santo nos muestra que todo lo que Dios tenía que decirnos respecto al futuro ya se encuentra revelado en las Sagradas Escrituras. Ya no tenemos que estar buscando una opinión por acá o por allá, qué pasa en el futuro, qué va a pasar este año, porque todo lo que Dios consideró que era importante que nosotros supiéramos está revelado en las Sagradas Escrituras. Partiendo de esta base, nos damos cuenta que el mundo se encuentra bastante convulsionado y las noticias propagándose por todos lados acerca principalmente de que hace algunas semanas Rusia puso más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania. Imaginémonos que los Estados Unidos de Norteamérica nos pusieran en México a la frontera a 100,000 soldados. Nos sentiríamos realmente amenazados, ¿verdad? O que ustedes allá en Costa Rica de repente tuvieran un ejército de ya no 100,000, 50,000 soldados en la frontera, inmediatamente ustedes se sentirían amenazados. Pues esto es para que nos podamos sentir como nosotros, para que el pueblo de Ucrania actualmente se encuentra aterrorizado, ¿verdad? Se encuentra en el que en cualquier momento Putin pueda invadir. Muy bien. ¿Qué relación tiene todo esto con la Biblia? Porque hace más de 1600 años, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, se declaró, se estableció, se decretó la voluntad de Dios con demasiados detalles. Es la profecía que más detalles tiene de los últimos tiempos, el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, donde la Biblia nos revela la alianza de Rusia con Turquía, con Irán, con Sudán, con Libia, con naciones del norte de África, que vendrán sobre la nación de Israel en los últimos tiempos. Entonces, el hecho de que Rusia esté tratando de invadir Ucrania, que se haya apoderado de Crimea hace algunos años y que hace una semana explotó casi una guerra civil en Kazajistán, que es la frontera con Rusia y pertenece a una de las 15 repúblicas en la que la Unión Soviética se dividió en 1991, nos habla que se está formando completamente el rompecabezas para las naciones que van a formar parte de esta invasión. ¿Y cómo sabemos que estas naciones que están junto a Rusia o que hacen la frontera con Rusia, Urkikistán, Vikikistán, Kazajistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera, Ucrania, forman parte de esta invasión? Porque la Biblia menciona a los magogitas. Y Gog y Magog, Gog es el líder de esta invasión, que es el jefe de la confederación de esta alianza, y los magogitas descienden de los escitas y pertenecen a la zona geográfica precisamente que forman parte ahorita Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán, Pakistán, Ucrania, Lituania, etcétera, etcétera.
Entonces, qué increíble con esto que tenemos que mostrar a la gente que nos escucha y que nos ve que la veracidad de la Biblia y la exactitud de las profecías de las bíblicas, solamente Dios lo pudo hacer. Así que nos encontramos en un mundo bastante convulsionado y vamos a explicar más adelante en este programa las consecuencias y la relación que tiene Kazajistán actualmente, por qué Putin va a invadir Ucrania y si va a ser posible o no va a ser posible y si va a poder ser detenido. Son preguntas muy interesantes, doctor, y nos están entrando también preguntas que siempre que usted aparece en pantalla, las preguntas empiezan a llover literalmente por el WhatsApp y quieren saber de todo tipo de temas. Pero una justo relacionado a este tema nos pregunta que si esta guerra, que es de Ezequiel 38 y 39, va a ser el Armagedón. Bueno, está relacionada con el Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 39 de Ezequiel, al terminar esta guerra, dice Dios, versículo 21, que va a poner su gloria sobre las naciones, que Israel le va a reconocer realmente a Jesús como el Mesías, que van a ser limpiados de su inmundicia, y termina el capítulo 39 de Ezequiel diciendo, no esconderé más de ellos mi rostro, porque la habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto nos habla que solamente puede suceder al final de la gran tribulación o al final de la semana 70 de Daniel. Así que esta invasión puede estar dividida en dos partes. Puede iniciarse ya o puede iniciarse un poco después de que el anticristo tome posesión y puede haber un intermedio y puede terminar con la conversión de Israel hacia Dios. Pero esta guerra sabemos que no puede ser la próxima como lo vamos a ver, porque hay condiciones para que esta guerra se lleve a cabo y no es la próxima guerra contra Israel. Lo vamos a ver más adelante. Pastor, ¿por qué los palestinos y sus vecinos árabes de Arabia Saudita, Siria, Egipto, Jordania no se encuentran en la lista de naciones que se unirán para esta invasión? Claro, y esta pregunta es muy interesante, o sea, ¿por qué las naciones árabes que forman el primer círculo alrededor de Israel, Egipto, Jordania, Libia, etcétera, etcétera, Siria, no van a atacar a Israel? Porque son los enemigos desde 1948 y desde muchos años atrás contra Israel. Y esto es muy interesante porque se habla de esta invasión donde no forman parte las naciones árabes. En esta invasión de Ezequiel 38 y 39, las naciones son el 90% musulmanas, menos Rusia, aun cuando muchas de las fronteras de Rusia, de estas 15 repúblicas, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, son la mayoría musulmanas, pero Rusia no, Putin no es musulmán. Entonces, es interesante porque para que esta invasión de Ezequiel 38-39 se lleve a cabo, significa que antes tuvo que haber otra guerra contra Israel, que es la del Salmo 83, donde son las naciones árabes los que tienen la frontera con Israel, que llevarán a cabo. Israel va a volver a vencer a estas naciones árabes y después de esta victoria de los judíos contra las naciones árabes, repito, esta es posiblemente la próxima guerra que tenga Israel. Rusia entonces tendrá que hacer una alianza con las naciones musulmanas, ya que estas naciones árabes fueron derrotadas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la invasión rusa no puede ser la próxima guerra contra Israel. Pastor, entonces Israel en este momento no está viviendo, digamos, en un tiempo seguro o en un lugar seguro digamos, en lo que es el país de Israel ahorita como tal, no está el pueblo judío viviendo en seguridad. Correcto. Desde 1991, cuando fue derribado el muro de Berlín, cuando Mikhail Gorbachev, en aquel entonces ministro de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa Unión Soviética, declaró ante el presidente Reagan y ante el Papa Juan Pablo II que la razón por la cual el comunismo fracasó rotundamente en todo el siglo XX
en la mayor parte de las naciones del mundo fue por dos factores comunes denominadores. Y dijo Gorbachev, en primer lugar, esto lo hace en su libro La Perestroika, que significa en ruso la reconstrucción. Fracasamos porque sacamos a Dios de la Unión Soviética y nos aislamos del mundo capitalista. Pero llega el siglo XXI, donde ya se levanta este hombre llamado Putin con la mentalidad y con la ideología de volver a reconstruir la Unión Soviética, porque se fragmentó en el 91, se fragmentó en 15 repúblicas. Viene Putin ahora y quiere volver a reestructurar todo. Esta es la razón por la cual está amenazando Ucrania. Ahora Kazajistán se va a aprovechar de esta revolución que está llevando a cabo y poco a poco va a ir avanzando y Europa no va a poder hacer nada. En esta semana, estamos hoy a 12 de enero del siglo XXI, del primer año del 2022, nos damos cuenta que estos últimos 3 días, el 10, 11 y 12 de enero de esta primera semana, se juntaron en Genova, ¿verdad? En Suiza, para poder determinar qué es lo que iba a hacer la OTAN, que significa la Organización de del Tratado del Atlántico del Norte, que son las naciones que se juntaron para evitar que el comunismo continuara propagándose después de la Segunda Guerra Mundial. Y se juntaron con Estados Unidos y con la Unión Europea para decirle a Putin, ¿verdad?, que no entre a Ucrania. Y tal vez le van a hacer amenazas económicas, pero Putin no va a hacer caso. Escuchemos esto. Putin no va a hacer caso porque los 100,000 soldados que él ya tiene ahí en la frontera con Ucrania no los va a retirar. Si Putin aceptara las condiciones de la OTAN y de Europa de retirarse de Ucrania, quedaría como un tigre de papel, como quedó Estados Unidos en Afganistán. En Afganistán, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, retiró a todo el ejército, dejó billones de dólares en armamento, gente todavía abandonada ahí en Afganistán, e hizo un papel vergonzoso y ridículo ante el mundo. Putin no lo va a hacer. Entonces, aun cuando la economía de Rusia no es bastante buena, se compara casi con el estado de Nueva York. La economía de Rusia, de lo mal que está, recordemos algo, Rusia tiene actualmente el mayor número de armas nucleares de todas las naciones del mundo entero. China tiene el ejército más grande del mundo, casi 200 millones de soldados, e Irán es la fuerza más grande que está usando con Corea del Norte, China y Rusia para amenazar el Medio Oriente. Así que tal vez este año vamos a ser testigos de una guerra, si no de carácter nuclear, tal vez con armas convencionales, pero esto puede provocar una guerra nuclear en Europa en este año. Wow, eso sí está fuerte escucharlo, pastor. Y nos siguen entrando preguntas. A la gente se sigue preguntando acerca del Estado de Israel. Y con relación al anticristo, dice alguien de Venezuela, dice, quiero saber si cuando el anticristo establezca su reino, ¿cómo va a ser el pueblo de Israel para que lo sellen si ellos harán un pacto con él? Bueno, esto que estamos hablando en este momento realmente es la antesala. Cuando el anticristo haga el pacto con Israel, es porque la Biblia lo dice en Isaías 28, que va a ser un pacto con la muerte, porque Israel va a buscar protección de alguna manera al pedirle al anticristo que haga un pacto con ellos y les garantice la reconstrucción de su templo, es porque Israel se encuentra en condiciones amenazadoras. Entonces, esto tiene que haber pasado antes del anticristo, que Israel haya visto la agresión de Rusia o esté viendo la agresión de Rusia con todas las naciones musulmanas, y esto haga que Israel busque otra vez una cobija, ¿verdad? Un taparrabos para que pueda convertirse el anticristo en su protector. Y esta es la razón por la cual la Biblia condenó a Israel en el Antiguo Testamento, porque en lugar de buscar a Dios, a Jehová de los ejércitos, buscaban la protección de Asiria y buscaban la protección de Egipto y no buscaron la protección de Dios. Esto hizo que Dios se enojara con Israel en el Antiguo Testamento y lo están repitiendo otra vez. Entonces, este abandono de Israel, de Jehová de los ejércitos,
y buscar ayuda en el anticristo proporcionará que el anticristo los proteja, pero va a traicionar este pacto a los 3 años y medio. Y entonces dice Mateo 24, 15 al 21, vendrá la gran tribulación profetizada por Jesucristo, el Hijo de Dios, donde van a tener los judíos que esconderse tal vez en Petra, al sur de Jordania, y donde un remanente muy pequeño de judíos van a tener que sobrevivir. Porque de acuerdo al capítulo de Zacarías, una tercera parte de los judíos, 2/3 partes de los judíos van a morir de parte del anticristo. Pastor, ¿por qué es que Israel hoy en día sigue teniendo tantos enemigos? Bueno, este es un conflicto de los siglos. La enemistad entre Israel y sus primos hermanos árabes, porque tanto como los árabes como los judíos son semitas. Entonces esto es muy interesante porque cuando se habla de antisemitismo, se está hablando en contra de judíos y de árabes, porque tanto los árabes como los judíos vienen de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces este conflicto viene desde el libro del Génesis, cuando Sarai, la esposa verdadera de Abraham, tiene a Isaac, y después de que nace Ismael, que lo tuvo con Agar, con la sirvienta, y entonces esto proporcionó un conflicto entre Ismael, que fue el hijo ilegítimo de Agar, con el hijo legítimo de Sara, y de ahí viene el conflicto de los siglos entre los árabes y los judíos. Un conflicto que no va a terminar y que se acrecentó en 1948. Cuando los judíos fueron expulsados en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito llegó y destruyó Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Ahí, en ese momento, comenzó realmente la dispersión o la diáspora de los judíos. Y no fue hasta el 48 que regresaron los judíos, pero en ese periodo, cuando los judíos fueron sacados de Israel, hubo bastantes árabes que poblaron Israel, pero muy pocos. Israel se encontraba completamente despoblado, sin árboles, sin agua, no había, estaba completamente desierto. Pero cuando llegan los judíos, vuelven los árabes a enojarse de por qué regresaron y por qué las Naciones Unidas les permiten regresar, y viene la guerra del 48, el 14 de mayo, al otro día que fue declarado Estado soberano de Israel por David Ben Gurión y por la Liga de Naciones, viene el primer conflicto. Después viene la guerra del 56, la del 67, los 6 días, la del 73, la de Yom Kippur, y después se levantan en los 70 los grupos terroristas, fundados por Yasser Arafat, que ya murió, y ahora pues tenemos a Hezbollah, tenemos a Hamas, tenemos a los Yudis, tenemos a todos estos grupos de Al-Qaeda, a los talibanes que ya se juntaron, y el peor momento para Israel lo están atravesando actualmente. Y ahora agreguémosle a todo esto el ridículo que ha hecho Israel con las vacunas. Después de haber declarado que habían el 85% de la gente vacunada, ahora resulta que tienen que poner la 4ª y la 5ª dosis, porque ya es un circo completamente lo que Israel está atravesando. ¿Qué está haciendo Dios? Los está avergonzando por haberlo abandonado. Pastor, entonces está diciendo que es una forma de abandono a Dios la estrategia que utilizaron de las vacunas. Sí, completamente. Israel está abandonado por Dios en cuanto a cuando regresan del 48, Dios tiene que cumplir Romanos 9, 10 y 11. Porque Dios ha prometido a Abraham de que Israel iba a tener la tierra. Y esta promesa se tiene que cumplir durante el reino milenial o el reino mesiánico. Dios no puede fallar a sus promesas. Pero en cuanto a su relación con el pueblo, espiritualmente, Israel se encuentra muerto. ¿Qué significa? Separado de Dios. Rechazaron a Jesucristo y en ese momento dijeron, la sangre sea sobre nosotros, y la maldición cayó sobre ellos. Por eso han sido perseguidos durante casi 2000 años y han sufrido lo que han sufrido, el holocausto, etcétera, etcétera, porque abandonaron a Dios. Dios no los ha abandonado, ellos abandonaron a Dios. Pero hay un espíritu ahorita de ceguera, dice en 2 de Corintios capítulo 3, que cuando se conviertan, el velo se les va a caer
y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías, pero será hasta el final. Así que mientras tanto, ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ahora todos somos un cuerpo en Cristo. Entonces ahora el judío, dice capítulo 2 de Romanos, que ya no es el que desciende étnicamente de Abraham. El judío ahora es el que está circuncidado de corazón. Ese es el judío, ese es el que realmente alaba y adora a Dios, que somos los cristianos. Entonces ahora los judíos étnicamente ya no forman parte de este pueblo. Ahora somos un cuerpo, pero cuando la iglesia salga y Cristo regrese por nosotros y se venga la tribulación, los judíos serán tratados por última vez en la semana 70 de Daniel para que sean purgados y en estos 7 años reconozcan a Cristo como el Mesías y entonces Dios los reconocerá al final. Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvado para entrar a poblar el reino milenial junto con nosotros, la iglesia. Pastor, en el documento que está para descargar, usted menciona acerca del poder militar de Israel. ¿Usted cree que este poder se va a mantener hasta el fin de los tiempos? Sí, Israel actualmente tiene una tecnología asombrosa militarmente. Para comenzar, tiene a los mejores pilotos del mundo con los aviones F-35. Antes eran los F-21, ahora mucho más avanzados los F-35. Estos pilotos de Israel provocan un temor, un pavor impresionante con todos los vecinos árabes hasta este momento. Por esta razón no los han todavía tratado de atacar los árabes, porque el ejército de Israel tiene protectores, tiene muros inteligentes contra los misiles, contra los cohetes, una aviación impresionante que 4 aviones de Israel acabarían con todas las 4 o 5 naciones árabes de alrededor en menos de media hora. Entonces Israel todavía puede sobrevivir gracias a esto, pero además Israel tiene la bomba nuclear, la bomba atómica. Y me acuerdo cuando el exministro Benjamín Netanyahu dijo lo siguiente: si somos atacados algún día por Irán o a cualquier otra nación con bombas atómicas, no nos queda más que la opción que le llaman ellos Sansón. Recordemos que cuando Sansón le sacaron los ojos los filisteos y estaba en el templo convirtiéndose en un payaso, ¿verdad? En un hazmerreír por los filisteos, le pidió a Dios y le dijo: Señor, dame por última vez las fuerzas que me has dado para acabar lo que yo no pude en vida, hacerlo en la muerte. Sansón se recarga en las columnas y cae y muere Sansón junto con todos los filisteos en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Y por eso le llama la Operación Sansón. ¿Qué quería Netanyahu decir? Si nos atacan, estamos dispuestos a morir con nuestros enemigos, pero no vamos a quedar jamás sin una tierra. Wow. Pastor, usted mencionó ahorita de la guerra que posiblemente se va a desatar este año y nos pregunta Freddy por el Facebook, nos dice: guerras este año, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿El rapto? Bueno, no sabemos, ¿verdad? La Biblia nos habla de los tiempos, Mateo 16. Cristo regaña a los fariseos porque no distinguieron el tiempo en que Él vino al mundo. Estaba profetizado en la semana 70 de Daniel, la profecía de Daniel 9, 24 al 27, cuando Cristo iba a venir de una forma matemática desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías. Habría 483 años, que faltan además los últimos 7 años de la semana 70. Y los judíos no reconocieron el tiempo ni estudiaron, que no sabían el día, pero sabían el tiempo en que iba a venir. Por eso los Reyes Magos, los famosos Reyes Magos, sabían el tiempo que cuando vinieron a Belén, porque ellos estudiaban las profecías de Daniel. Y estos reyes venían, o estos líderes venían de Irak, precisamente de la región de la Mesopotamia. Por eso tenían más información que los mismos líderes religiosos de Israel. Así que este año no sabemos, ¿verdad? Nadie puede profetizar lo que va a pasar este año. Lo único que sabemos es lo siguiente: las cosas no van a mejorar
las cosas van a empeorar. Para el mundo será cubierto de tinieblas, oscuridad cubrirá las naciones, pero Dios nos dice que nosotros somos hijos de la luz, que no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué avergonzarnos de nada, ni jamás intimidarnos, ni permitir ser intimidados por nadie, no tener miedo de nada. El día que un cristiano le tenga miedo a las circunstancias o al diablo o a la economía es porque ya perdió el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios, y teniendo el temor de Dios, perdemos el temor de cualquier cosa porque somos sus hijos, somos su pueblo y su plan para con nosotros es perfecto. Así que tenemos que confiar este año en que aunque el mundo caiga y la economía caiga y esto pase y la apostasía continuará, caerán millones de cristianos que se decían cristianos entre comillas, que ya no regresan a la iglesia, que se sienten decepcionados, que se sienten amargados, precisamente porque este fuego que estamos atravesando está purificando la iglesia y se están quedando los que verdaderamente han nacido de nuevo y siguen a Jesucristo. Así que Dios está preparándonos para su venida, para que los que realmente son cristianos permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Pastor, esta pregunta ya la ha respondido otras veces, pero nos vuelven a preguntar que qué papel desempeña Estados Unidos en estas profecías. Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas. Estados Unidos, desde el 11 de septiembre del 2001, en el primer ataque que vino, ¿verdad?, del Medio Oriente, con 19 jóvenes radicales musulmanes que se metieron en 4 aviones para tratar de provocar un caos de terror en Estados Unidos. Ahí fue una advertencia de Dios a Estados Unidos de que estaba ya quitando Dios la protección. El muro espiritual de protección quedaba abierto y entraba completamente el enemigo, porque esto fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cada vez que Israel caminaba con Dios, era como un muro, como un escudo Dios para Israel. Cada vez que Israel se alejaba de Dios, era un hueco que ellos mismos abrían para que entrara la culebra. Como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, si haces un hoyo, se mete la culebra por la barda. Así que Dios quiere que nosotros recordemos el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. En otras palabras, el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Tenemos que entender esto. No podemos pensar que Dios nos va a proteger y nos va a cuidar de enfermedades o de virus o económicamente si no estamos caminando con Él. Dios no se puede nadie burlar de Dios. Dios no es la lámpara de Aladino para que cuando estoy enfermo, Señor, por favor, sáname. O pasen aquí los que están enfermos para que yo los sane de repente. Eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que cada quien ser responsables de nuestro cuerpo, de nuestra sanidad y caminar con Dios en santidad. Y Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Dios va a proveer, porque poderoso es el Señor para hacer que nosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos en buenas obras. Así que este año no podemos decir si es el rapto o no es el rapto, pero sí podemos decir que nos encontramos mucho, pero mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Tal vez sea la semana que entra, el mes que entra, no sabemos el día y la hora, pero nos encontramos al final de la generación final de la Biblia. Pastor, nos preguntan también acerca de la reconstrucción del templo. Sí, la reconstrucción del templo ya se inició el proyecto desde Hussein, desde Saddam Hussein, en los 80s, 90s, cuando Hussein comenzó a reconstruir la ciudad cerca de Bagdad, lo que era Babilonia. Comenzó a tratar de volver, inclusive mandó mandar imprimir monedas con la esfinge de Nabucodonosor y en el otro lado de la moneda la cara de Saddam Hussein. Este proyecto se deshizo y Babilonia pues está detenido el proyecto, pero al mismo tiempo también en los 90s se inició con mucho más velocidad la idea de los rabinos judíos de la reconstrucción de su templo. Ya tienen casi todos los materiales, tienen, ya tienen la vaca roja también, que era la que les faltaba. Lo único que les falta es el lugar, que es lo más importante, que se encuentra debajo de la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca en Jerusalén.
Y para que esto suceda, pues tendrían ellos que tener una guerra con los musulmanes, cosa que incendiaría completamente el Medio Oriente, y lo cual no va a suceder. Entonces pensamos que, hablando de estas guerras, que antes de que el anticristo surja, el Salmo 83, la de la guerra de Ezequiel 38-39, que pueda tener lugar también, preparen el ambiente para que una vez que la mayor parte de los musulmanes, tal vez en la guerra, derriben la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, puede el anticristo garantizarles a los judíos que comiencen su reconstrucción protegiéndolos de los musulmanes, porque hay una grande probabilidad bíblica de que el anticristo sea musulmán. Pastor, no sé si vio la noticia del monumento que pusieron afuera del edificio de las Naciones Unidas. ¿Al cual? Perdón. Pusieron una estatua afuera de las Naciones Unidas que supuestamente es un guardián de la paz de las naciones, pero mucha gente estaba comentando que parece como algún animal del Apocalipsis. ¿Cuál es su opinión acerca de esta estatua? Correcto, sí. Desgraciadamente, fue construido en Oaxaca, México. Algunos artesanos de Oaxaca lo hicieron y lo mandaron como un regalo del gobierno mexicano a las Naciones Unidas. Y es una bestia, es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. O sea, lo único que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que es la bestia, es un tipo de Godzilla. O sea, es una serpiente con patas y con alas, que es el famoso animal de Godzilla o el famoso dragón. Y es lo que es un dragón. Entonces, ¿por qué estas características en las Naciones Unidas? Nos damos cuenta que detrás de nuestro mundo hay una dimensión espiritual donde Satanás actualmente en el siglo XXI ya se quitó la máscara, ya se descaró, ya no le importa esconderse, se está manifestando abiertamente al mundo para que el mundo sepa que realmente él es el que está detrás de la mayor parte de las naciones. Así que esto lo vemos a través de la tecnología también, la forma como está invadiendo la ideología de género, la forma como está invadiendo los abortos. Solamente de 1973 actualmente al año 2021 que nos encontramos, de 1973 al 2021, han habido más de 1,400, escúchame muy bien, más de 1,400 millones de abortos. Esta es casi la población de China, para que nos demos cuenta que nos estamos quejando que el coronavirus y que las guerras, ha habido más abortos que todas las guerras mundiales que se pelearon en el siglo XX. Pero la gente no lo toma en cuenta. Nos preocupamos en las minimidades, pero no nos damos cuenta la maldad y la perversidad del ser humano y cómo Satanás se está manifestando en el mundo, donde ha llevado al mundo ahorita una crisis impresionante mental. Ahorita la mayor parte de la gente parecen zombies, parecen robots, parecen completamente bajo el síndrome de un rebaño, manejados, manipulados por fuerzas espirituales sin que ellos lo sepan, sin saber qué está pasando. Ya la razón está siendo afectada, la gente ya no piensa, ni usa el sentido común ni la razón tampoco, por lo que está sucediendo por la influencia satánica sobre los seres humanos. Wow. Pastor, nos preguntan desde Venezuela, ¿cuántas tribus de Israel quedan vigentes? Bueno, las 12 tribus siguen existiendo. Nada más que en Apocalipsis capítulo 7, la tribu de Dan es sustituida por los hijos de José. Pero nos damos cuenta que estas tribus, aunque fueron exiliadas hace 1700 años, cuando los asirios, 700 años antes de Cristo, se llevaron a las 10 tribus. Primero fueron sacadas las 2 tribus de Judá y después las 10 tribus que faltaban. Y desde ahí comenzó lo que se llama el tiempo de los gentiles, donde los gentiles iban a gobernar y a dominar la nación de Israel. Así que estas tribus están repartidas en el mundo. No sabemos, todavía hay mexicanos judíos, guatemaltecos judíos, ticos judíos, venezolanos judíos,
y en las raíces que traemos en la sangre no lo sabemos todavía, pero están mezclados en el mundo entero. Y solamente hasta que regrese Cristo se podrá saber quiénes van a pertenecer a estas tribus. Pero no nos preocupemos, como yo lo dije ya antes, ¿verdad? Ahora somos hijos del Rey. Ahora pertenecemos a una familia real. Somos un real sacerdocio, los cristianos, judíos, mexicanos, ticos, venezolanos, españoles, etcétera, etcétera. Ya no tienen los cristianos por qué andarse preocupando por hacerse judíos o seguir las tradiciones judías o guardar el sábado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya somos una casa real, somos una nueva entidad, somos un nuevo hombre en Cristo. Así que tratemos ahora de vivir en esta familia cristiana en la que vivimos y poder dar testimonio al mundo entero del Evangelio de la gracia de Dios. Pastor, ¿cuáles son las profecías que se van a cumplir con esta posible guerra futura? Bueno, en Apocalipsis, en Ezequiel 38, como vimos, tenemos una lista de naciones en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38, que son Persia, Cus, Fud, Gomer, Togarma. Todas estas naciones son las naciones que están actualmente adhiriéndose, formando la confederación política o la alianza política que Rusia hace 1700 años, cuando ni siquiera existía Rusia, está actualmente formando. ¿Cómo sabemos que es Rusia? Simplemente porque la región geográfica de Magog, que se menciona en Ezequiel 38, pertenece a los magogitas, que es la región geográfica donde se estableció Rusia. Así que estas naciones que ya están ante nuestros ojos formándose, ya están, podemos hablar de que estamos acelerando realmente todas las profecías bíblicas con las acciones que el mundo está desarrollando para que se cumplan y para que abramos los ojos ya y para que despertemos del sueño en que nos encontramos y enfrentemos la vida con el valor y con la seriedad que necesitamos enfrentarla, porque nos encontramos en la final generación. Desde 1948 a nosotros es la última generación bíblicamente, y hay muchas formas de poder demostrarlo. Tal vez en alguna otra conferencia lo podemos hacer, pero ahorita tenemos que estar conscientes de eso. Que ahora lo de Kazajistán, que hace una semana armó una revuelta el pueblo porque se quejan del que falta el petróleo, falta del gas. Putin va a entrar y creo que ya está en Kazajistán, que es la frontera con Rusia, y forma parte de Kazajistán, igual que Turquistán y que Pakistán y todas las naciones a la frontera con Rusia forman parte de esta alianza. Así que todo esto que está sucediendo, todo forma parte de algo que está relacionado con las profecías bíblicas. Y con esto quiero decir que tenemos que tener cuidado también, porque no cualquier evento está en la Biblia. Pero estas profecías que podemos encontrar en la Biblia y sostenerlas con la Biblia nos hablan que realmente estamos viviendo la última generación y que el mundo se está en un abismo. El mundo vive en una espiral de degradación desde el siglo pasado, con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en los 60s, los Beatles, las drogas, el aborto, las relaciones sexuales, matrimonios gays, el transgénero, ahorita la creación de supersoldados y ahorita todo lo que está pasando con la pandemia. El mundo está así ya casi por tocar el fondo, y antes de que toque el fondo, Cristo va a venir en la última guerra, parte de la tribulación, para rescatar que el mundo no se autodestruya, porque si Cristo no interviene, nos autodestruiríamos. Así que nos encontramos en un mundo caótico, un mundo que se encuentra en la orilla de un abismo, solamente necesita un empujoncito para que el mundo se precipite, y todas las teorías y toda la soberbia y todo el intelecto y toda la fama y la publicidad y el poder que los seres humanos quisimos guardar para los últimos tiempos, nos daremos cuenta que se estrellarán y se darán cuenta que el pozo en que las naciones han cavado es en el pozo en el que ellas caerán. Pastor, usted mencionó que los judíos serán salvos después de la tribulación, pero nos están preguntando aquí, ¿qué hay de los demás? ¿Sufrirán y no serán salvos? No, todos los judíos durante el periodo de la tribulación o de los 70 años
van a convertirse y muchos no van a convertirse. Vuelvo a repetir, ahorita ya no hay judío para Dios. El judío, los que descendemos realmente de Abraham. La semilla espiritual de Abraham es la iglesia. Como lo dice claramente Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3. El que es de la fe es de Abraham. Así que repito, étnicamente los judíos no significa que pertenezcan al pueblo de Dios. Serán judíos por raza o por su etnicidad, pero no espiritualmente. Espiritualmente el judío es ahora el pueblo el pueblo de Dios, pero Dios no se ha olvidado de la nación de Israel en cuanto a la nación y en cuanto a que Él tiene que venir a purgar a los que queden en la tribulación. En la tribulación va a haber 144,000 judíos, Apocalipsis 7, que van a predicar el evangelio precisamente porque son judíos. Son 144,000 la iglesia, los evangelistas cristianos gentiles ya no vamos a estar aquí. Dios recurre otra vez a Israel para que se cumplan los 7 años que faltan de la semana 70 de Daniel. No puede quedar esta semana fuera. Por eso no nos encontramos en un periodo de 2000 años. Si contamos nosotros 2000 años del nacimiento de Cristo a nuestros días, estamos mal, porque Cristo murió de 33 años y hay que quitar estos 33 años de nuestro calendario, hay que quitar los 33 años. De nuestro calendario, porque estos 33 años Cristo los vivió bajo la ley. Y cuando muere Cristo comienza el periodo de la iglesia, comienza el periodo de la gracia. Entonces nos equivocamos al contar los 33 años de Cristo bajo la ley y meterlos dentro del periodo de la gracia. Por eso las cuentas muchas veces que queremos hacer no nos salen por muchas cosas que tenemos que considerar. Así que los judíos van a convertirse, no todos, porque repito, lo dije anteriormente, 2/3 partes de los judíos durante la tribulación van a morir por causa del anticristo que los va a matar y 1/3 parte sobrevivirá para entrar al reino milenial. Muchos aceptarán a Cristo, muchos no, pero sabemos que los que acepten a Cristo pasarán junto con nosotros, la iglesia, a formar parte del reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Es la Nueva Jerusalén lo mismo que la eternidad? No, nada que ver. O sea, la Nueva Jerusalén se menciona, Jerusalén es una ciudad que ha sido escogida por Dios para que ahí a la Jerusalén que va a bajar del cielo va a convertirse en la eternidad de todos nosotros. Apocalipsis 21 y 22. La Jerusalén actualmente, que está situada dentro de Israel, va a venir Cristo cuando en su reino mesiánico, y ahí en Jerusalén va a ser el lugar de los cuarteles generales donde Cristo gobernará el mundo entero y las naciones que serán restauradas durante el período de los 1000 años, donde habrá, dice Apocalipsis 23, habrá tronos, habrá personas que gobiernen, tal vez, no sé si la división de los continentes sea igual, pero la Jerusalén terrenal, la Jerusalén física, literal, es la que se encuentra actualmente ahí en Israel. Y la Jerusalén celestial, que está en el cielo, que está ya construida, bajará después de la tribulación y después del milenio para que nosotros podamos vivir ahí en esa ciudad maravillosa, donde ahí hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 3 y 4, no habrá maldición, porque todavía en el milenio va a haber muerte, el pecador de 100 años va a morir, así que hasta entonces, después del milenio, entraremos a la época de la eternidad, que es la Nueva Jerusalén.
no tiene que ver nada absolutamente con la Trinidad. Pastor, ¿usted sabe quiénes son los Illuminati? Nos pregunta Judith de Venezuela. Bueno, hay varios grupos que forman parte de sociedades ocultas, como son los masones, los Illuminati, el Club de Bilderberg, el Club de las Relaciones Públicas Internacionales, etcétera, etcétera, que son grupos de élites, de millonarios, la mayor parte de ellos, que han tenido el deseo, desde la Torre de Babel hasta nuestros días, de formar un nuevo orden mundial. Si tú tienes un billete de $1, vas a descubrir en el billete de $1 que hay una pirámide con un ojo hasta arriba y dice en latín el nuevo orden mundial o la nueva empresa, un nuevo orden mundial. O sea, casi desde 1776. Estamos hablando casi de más de 2 siglos que se imprimió el primer billete del dólar. Ya había personajes dentro del gobierno norteamericano que estaban pensando ya en una nueva moneda, en un nuevo orden mundial. Porque esta idea viene de Satanás. Cuando Satanás juntó en la Torre de Babel a todo el mundo, en lugar de que obedecieran y se dispersaran como Dios lo mandó, vino Nimrod, el primer rebelde, y les dijo, no, vamos a quedarnos acá, Génesis capítulo 11, y no nos vamos a ir a ningún lado. Satanás sabe que si concentra al mundo en un solo gobierno, le es más fácil gobernarlo. Y esta es la razón por la cual ahorita la nueva agenda global está tratando de quitarle la soberanía nacional a las naciones. ¿Por qué estamos siendo debilitados económicamente? ¿Qué es lo que está haciendo la pandemia? Está acabando con la economía de México, de Costa Rica, de Guatemala, de Chile, de etcétera, etcétera, y se están uniendo todos y cada vez más pobres, desaparece la clase media para que queden los pobres y queden los ricos. Y una vez que queden los pobres, es muy fácil a los ricos después expropiarles las empresas y lo que tienen, aunque ellos crean que van a salirse con la suya y que el dinero les va a durar toda la vida. Eso es la mentira más grande, porque el mundo se dirige a un solo orden mundial, bíblicamente, donde aunque tengas mucho dinero y muchas empresas, si no tienes la marca de la bestia, no podrás comprar ni vender. Nos preguntan, pastor, que si usted se vacunó. No, ni lo voy a hacer. Y si se lo llegaran a exigir. Ya lo he explicado varias veces, ¿no? Sí, pero lo siguen preguntando. Bueno, sí, ahorita, anoche nuestra hija Salem, estábamos cenando ahí en la casa de ustedes y nos decía, papá y mamá, le doy gracias a Dios que ustedes, ¿verdad?, se han subido a los aviones, se han viajado en los aviones, han tenido reuniones, etcétera, etcétera, y gracias a Dios que a mi esposa y a mí, hasta este momento, por la gracia de Dios, no hemos sido contagiados de ningún bicho, de ningún coronavirus, de ningún nada absolutamente. Nos encontramos en buena salud, gracias a Dios. Pero si llega el momento en el que continuamente viajamos, mi esposa y yo, nos dicen en la línea que bajamos que nos exigen ya el pasaporte para vacunarnos, lo vamos a tener que hacer. Y en ese momento, pues vamos a tener que orar o buscar algún subterrefugio o alguna forma que Dios nos provea para poder evitar esto. No sabemos todavía qué, pero cuando llegue este momento, solamente sabemos que Dios nos va a dar la sabiduría para poder hacerlo. Y si llegamos a este extremo, Él nos va a decir cómo hacerlo, con quién hacerlo, qué vacuna, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que Dios nos protegerá. Pero mientras tanto, sabemos, ¿verdad?, que esto no es una vacuna, esto es algo completamente fabricado, esto es algo que está afectando gravemente el genoma humano y que, pues, ¿cómo es posible que una vacuna que se supone que te tiene que inmunizar contra una enfermedad, te tengan que ponérmela 3, 4 y ahora hasta 5, 6, quién sabe cuántas dosis? Esto es un circo, ¿verdad? Digo, se necesita un poquito de sentido común nada más para darte cuenta que todo esto es un fraude total. Pastor, nos siguen preguntando muchas cosas, pero vuelva por favor a explicar, porque nos siguen preguntando acerca de la guerra en Israel. Nos pregunta, entonces, ¿cuándo es la siguiente guerra con Israel?
Bueno, ahorita hay un problema gravísimo porque en el mes de diciembre del año pasado, Irán terminó en sus centrifugadoras, que son las fábricas para producir el uranio 235, que es el elemento con el cual se forma la bomba atómica. Ya Irán tiene la bomba atómica y el régimen gubernamental de Irán ha continuado desde hace muchos años, desde Ahmadinejad, que fue el antes ministro de Irán, que en las Naciones Unidas públicamente habló que venía el Mahdi, que es el nuevo Mesías de Irán o de los musulmanes, que vendría pronto y que vendría a destruir Israel. Los iraníes, no el pueblo, porque el pueblo de Irán es precioso. La iglesia secreta en Irán cristiana está creciendo como no nos imaginamos, pero es el gobierno, siempre han sido los gobiernos, no el pueblo. Es como en Venezuela, el venezolano es precioso, el pueblo sufrido. Son los gobiernos, ¿verdad?, que se aprovechan y quieren explotar y ejercer su autoritarismo, donde Dios los va a juzgar muy pronto, más pronto de lo que ellos se imaginan. Pero en Irán ha amenazado a Israel. Irán tal vez ataque a Israel, pero ahora Naftali Bennett, el nuevo ministro de Israel, declaró que ellos no esperarían y verían si habría un proyecto para atacar a Israel. Ellos atacarían a Israel, atacarían primero en las bases de Elam. Elam es una de las centrifugadoras que se encuentra al oriente del Golfo Pérsico y que es donde más bombas atómicas pueden continuar produciendo. Entonces Israel brincaría tal vez antes y evitaría que Irán los atacara. Es posible que esto suceda porque Israel no puede ser destruida antes de que Cristo venga. Entonces esto sería el próximo evento, el conflicto militar en Israel. Y después de posiblemente vendría el ataque de las naciones árabes del Salmo 83, que ya lo cual hablamos, que van a ser también destruidas por Israel, y después vendría la guerra de Ezequiel 38 y 39. Pastor, nos pregunta Cristian, nos dice, usted dijo en una prédica hace como 5 años que los demonios saben leer los pensamientos de uno. Bueno, no leer los pensamientos, sino que los demonios pueden saber o prever lo que estamos pensando de acuerdo a las acciones. Dice la Biblia, conforme al corazón, la boca habla conforme al corazón. Entonces, una persona, tú puedes saber cómo es realmente por las palabras que salen de su boca, porque es la boca, el poder de la lengua está el poder del cielo y la tierra se encuentra, el infierno y el cielo se encuentra en la lengua. Esto es impresionante. Entonces, a través de las palabras podemos bendecir o maldecir. Y los demonios no es que conozcan los pensamientos, sino que ellos saben precisamente lo que estamos pensando, porque la forma en la que nosotros nos conducimos. Sin embargo, sí pueden influir nuestros pensamientos, porque dice en primera de Timoteo 4, versículo 1, porque muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. O sea, ¿cómo podemos escuchar si alguien no nos habla al oído? Entonces, ¿qué van a hacer los demonios? Nos van a hablar a través de personas que no sabemos que están usados por demonios y nos van a sugerir ideas, herejías, pensamientos, doctrinas que no pertenecen a la Biblia, que las vamos a hacer caso, que vamos a seguir esas enseñanzas y vamos a ser engañados. Así que ellos pueden, a través de esto, influir los pensamientos del ser humano.
Muy bien, le queremos recordar a las personas que nos están viendo que el documento que el pastor Alducin elaboró, que está muy detallado con las profecías acerca de la guerra con Israel, el Irán, todas estas eventos que se van a dar, está disponible para que usted lo pueda descargar a través del WhatsApp. Pastor, ¿hay algún otro tema que se me haya quedado por fuera acerca de estas guerras que están por venir? Bueno, lo único que podríamos decir, ¿verdad?, para finiquitar esto es que esta próxima amenaza de Rusia contra Kazajistán y contra Ucrania, tenemos que estar atentos qué va a suceder. Hoy tal vez era la última plática que iban a sostener la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, con Putin y con el Consejo Político y Militar de Putin, para tratar de decirle, mira, por favor, no invadas Ucrania. Si invades Ucrania va a pasar esto, va a pasar aquello. Y vuelvo a repetir, todas estas amenazas, Putin no las va a considerar, porque el hecho que tenga ya 100,000 soldados en la frontera, él no los va a retirar porque quedaría como un tigre de papel, como quedó Estados Unidos con Afganistán. Entonces, ¿qué esperamos? Que si realmente Putin esta semana o dentro de un mes entra a Ucrania, ¿cuál va a ser la reacción de la OTAN? Porque la OTAN es el ejército de Europa. Repito, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, para impedir que el comunismo continuara propagándose, extendiéndose por Europa. ¿Qué va a hacer la OTAN? La pregunta es, ¿tiene la OTAN el ejército realmente de Europa para poder enfrentar a las armas nucleares de Putin? La respuesta es no. Así que Europa tampoco puede hacer nada, porque el 65% del gas que Europa tiene proviene de las gaseras de Rusia. O sea, Rusia provee al continente europeo el 65% del gas, y Putin solamente tenía que cerrar la llave para asfixiar a Europa, y los europeos lo saben. Por eso Angela Merkel, antes de salir, y Macron, el presidente de Francia, y Boris Johnson de Inglaterra, están atentos con Putin y quieren platicar con él. Casi se hincan delante de él porque saben que Putin tiene el sartén por el mango. Así que estamos en un mundo muy incierto donde todo puede suceder, pero todo lo que vaya a suceder tiene que suceder por la voluntad y permiso de Dios, y nosotros estamos bajo sus alas, cubiertos y protegidos. Vuelvo a repetir, no tengamos miedo de nada, no permitamos que nada ni nadie nos intimide, y mantengamos la esperanza a la que hemos sido llamados hasta el fin. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos hoy. No sé si para terminar nos puede ayudar con alguna oración para las personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Claro, con mucho gusto, Rebeca. Y si hay algún tiempo, tú que nos escuchas, en el que tú debes verdaderamente ya tomar una decisión por la persona de Jesucristo en tu vida, es ahora. Hemos llegado al final del tiempo, cuando dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Todos los que no quisieron acercarse a la verdad, sino que se permitieron ser engañados por las mentiras de las cuales el mundo está rodeado. Así que si tú quieres ir creyendo la mentira, no hay ningún problema. Cuando vengas y quieras recibir a Cristo, espérame. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te habla. No endurezcas tu corazón. Hoy Dios te está hablando directamente para que te arrepientas de tus pecados, y dile ahí donde quiera que tú te encuentres: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo los llevó y con su sangre preciosa los lavó, y que a los 3 días Él se levantó de los muertos. Señor Jesús, porque creo que vives y resucitaste, te pido que entres como mi Señor y mi Salvador en este instante a mi vida. Dame ese poder, esas fuerzas que yo necesito para continuar viviendo la corta vida que me queda, y mientras viva, seguir siendo un testigo tuyo valiente de que tú moriste en la cruz y que tú estás
invitando al mundo a que se arrepienta de sus pecados y que vengan a la cruz para que puedan conocer tu amor infinito y eterno, para que podamos nosotros vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.